El primer ministro israelí acaba de anunciar la segunda fase de la guerra para destruir a la organización terrorista Hamás y liberar a los rehenes, dice Benjamín Netanyahu. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, critica lo que califica de escalada de bombardeos sin precedentes de Israel contra la Franja de Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Las fuerzas de defensa israelíes intensifican sus bombardeos contra la milicia islamista Hamás en la Franja de Gaza. Desde esta madrugada el ejército israelí está en una Gaza incomunicada con infantería, blindados y artillería y no abandonará el enclave hasta nueva orden. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos teme que operaciones terrestres de Israel a gran escala en Gaza provoquen miles de muertes más entre los civiles. La interrupción de las comunicaciones en Gaza es nefasta para la población y también para el personal y los equipos médicos y la labor de los periodistas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, congrega a decenas de miles de seguidores en Estambul para manifestar apoyo a la causa palestina y criticar el asedio y los continuos ataques de Israel en Gaza. En un discurso televisado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acaba de asegurar que el país está listo para retomar su destino. Después de que tanques y tropas israelíes entraran en la Franja de Gaza, el mandatario aseguró que se inicia la segunda etapa de la guerra para destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Las tropas israelíes llevaban días en la frontera de Gaza, en la que parecía una inminente incursión terrestre a gran escala. Se cumplen 3 semanas desde que la milicia islamista Hamás lanzara el mayor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel, matando a más de 1.400 personas en el sur del país. Israel respondió con una ofensiva de bombardeos generalizados contra la franja que continúan y, como vemos, se intensifican. Esta semana se confirmó la presencia de tanques y tropas en Gaza. El ejército israelí anunció este sábado que sus tropas luchan ahora en territorio enemigo. El ejército israelí afirma que estas imágenes muestran operaciones nocturnas en la Franja de Gaza y que sus casas alcanzaron 150 túneles y otras infraestructuras subterráneas utilizadas por Hamás. Habrían muerto varios comandantes del grupo islamista. Israel califica a algunos de ellos como clave en los ataques terroristas del 7 de octubre. El ejército israelí ha estado concentrando tanques, infantería y artillería fuera de la Franja de Gaza. Tras varias incursiones breves, asegura ahora que está ampliando las operaciones terrestres. En Gaza estamos avanzando en las fases de la guerra. Anoche las fuerzas militares israelíes entraron en la zona del norte de la Franja de Gaza y ampliaron la actividad sobre el terreno. En esta etapa participan unidades de infantería, ingeniería y artillería, acompañadas de fuertes bombardeos. La ampliación de la operación sirve a todos los objetivos de la guerra. Casi la mitad de los israelíes encuestados por el diario Ma'arif preferirían retrasar la ofensiva terrestre. A muchos les preocupa que el envío de tropas ponga en peligro a los más de 200 rehenes que se calcula aún están en manos de Hamás, pero algunos partidarios de la ofensiva creen que Israel no tiene otra opción. Leer sobre las incursiones de alguna manera ofrece un poco de apoyo y fuerza. Creo sinceramente que todos seguimos viviendo con un profundo miedo ante los asesinos. No hay sensación de seguridad porque nos han herido profundamente. Esta es una guerra por el mundo libre, los valores liberales, por nuestro hogar, por nuestros hijos, nuestros bebés, nuestras mujeres y nuestros abuelos. No es una guerra fácil. Entendemos el dolor de ambos bandos, pero no nos rendiremos. Nos quedaremos aquí a pesar de todo. El dolor seguirá aumentando mientras dure la ofensiva, y no hay indicios de que vaya a terminar pronto. No, de hecho, el primer ministro israelí, ya lo comentamos, habla de una segunda fase en esa guerra contra Hamás. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista Mikel Ayestarán en Jerusalén. Le preguntábamos por las incursiones terrestres de Israel en Gaza.
En la nueva fase de la guerra lanzada por Israel, el cielo de Gaza es un espejo del infierno que se vive sobre el terreno, una bola de fuego durante la noche y una pesada niebla de polvo y pólvora por el día. Tras anunciar la expansión de la operación terrestre, el ejército ha entrado por tercera vez en los últimos 3 días en la franja, pero esta vez para quedarse. La entrada por tierra llega acompañada del corte de servicios de internet y teléfono en Gaza. El apagón en telecomunicación afecta directamente a la operatividad de las organizaciones humanitarias y también de los periodistas que tratan de transmitir al mundo el día a día de que se vive dentro de una franja incomunicada. Después de días hablando sobre la gran incursión por tierra para acabar con Hamás, el ejército finalmente ha penetrado y se sitúa en la zona norte. El jefe de las Fuerzas Armadas asegura que la entrada por tierra sirve para lograr todos los objetivos de la guerra: el desmantelamiento de Hamás, la seguridad en las fronteras y los máximos esfuerzos para devolver a todos los rehenes a casa. El portavoz militar, por su parte, vuelve a pedir a los gazatíes que abandonen el norte de la franja y busquen refugio al sur del río. Dice que la ventana para escapar se cierra y que es urgente evacuar esta parte de Gaza en la que Israel sitúa los cuarteles subterráneos de Hamás, una parte que está siendo la más castigada en las últimas horas.